Hermanos, por estar con nosotros. Vamos a pedir cobertura a nuestro Dios, que Él sea el que hable, ministre nuestras vidas. Oremos entonces, digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por tu infinita misericordia, por tu amor tan especial. Este deseo de poder compartir tu palabra, solo tú pones el sentir en nuestro corazón. Ahora te pedimos que esa luz que tu palabra irradia pueda también llegar al corazón de cada persona que nos está sintonizando a través de radio, a través del internet, a través de redes sociales. Bendícenos a todos y que tú puedas edificar a tu pueblo, y aquel que no te conoce pueda conocer de la gran salvación que tú tienes a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, bendito Rey, a ti sea toda la gloria hoy y siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos desarrollando el estudio del Evangelio de Juan. Hemos analizado ya los primeros 18 versículos. El día de ayer continuábamos desarrollando, siempre dentro de este capítulo número 1, pero hablábamos acerca del primer testimonio que la Biblia nos da acerca de Jesús, sobre todo este Evangelio de Juan. Es aquí donde necesito ubicar algunos aspectos que el día de ayer no logramos analizar, y veíamos cómo dentro de este segmento, desde el versículo 19 al versículo 27, hay 3 días en los cuales la Biblia, el Evangelio de Juan, nos narra cronológicamente todo lo que sabemos, y quizás a partir de lo que sabemos es donde podemos manifestar esa luz verdadera de la cual Juan nos ha venido explicando. Y el verbo habitó entre nosotros, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero ese periodo hablábamos acerca de eso, de las tentaciones durante los 40 días, y cómo se fue formando, voy a decirlo, la estructura del Evangelio. Ahora, es interesante notar algunos aspectos, por eso necesito recapitular y leer nuevamente el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 19. Dice la palabra del Señor: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Recuerden que estamos hablando de Juan el Bautista. Hoy voy a continuar el primer testimonio acerca de Jesús en su segunda parte. Ellos atravesaban por ese lavamiento, este bautismo. Aquellos que llegaban precisamente estaban llegando a donde estaba Juan el Bautista, lo cual significaba que los judíos que lo estaban haciendo estaban diciendo: yo no soy mejor que un gentil. Esta es una confesión bastante seria, y yo mencionaba que era una confesión muy seria acerca del pecado para un grupo de personas, un pueblo que pensaban que eran los mejores de la época, que tenían justicia personal, que pensaban que eran más santos que el resto de las naciones. Ese es el punto. Y que eran espiritualmente orgullosos. Pero estuvimos analizando precisamente las características de un predicador, y la característica que destacaba el día de ayer, sobre todo en Juan el Bautista, era su humildad. La humildad precisamente que él da para presentar el que venía antes de él, que era el que venía a preparar el camino. Es interesante cómo Juan el Bautista presenta todos esos elementos. Es más, él no se está adjudicando ningún poder sobrenatural, ninguna, voy a decirlo, visión material. No, él está solamente preparando el camino del Mesías, como lo ha proclamado. Pero note, sigamos. Se acaban los 40 días específicamente del ayuno. Los ángeles vienen, ministran a Jesús. Él come, él se fortalece y él se levanta. Recibe algo de fortaleza y recibe algo de fuerza. Y él prácticamente va del este y va caminando por esas montañas. Ese terreno escabroso, estoy hablando de Jesús, que está por encima de la ciudad de Jericó. En esta área, en algún punto, él comienza precisamente a bajar y llega de regreso hasta Juan el Bautista, y en el día 2 él llega.
Me interesa narrarle los 3 días. El ministerio de Juan el Bautista se ha llevado a cabo, pero este va a ser precisamente la escena que quiero destacarle. Vamos entonces, vea lo que dice el versículo número 19. Este es el testimonio de Juan. Note qué interesante. Esto ocurrió en ese periodo de 3 días. Se los narro. Día 1, después día 2 y después día 3. Así en ese orden. Yo mencioné el día de ayer que muy pocas veces la escritura, estoy hablando no solamente del evangelio, sino toda la escritura, nos presentan órdenes cronológicos de días. A excepción, uno puede armarse el cuadro de la semana previa de la crucifixión precisamente de Jesús. Entonces, lo que tenemos en este momento es un pasaje muy interesante, 3 días cronológicos. Entonces, veamos el día 1. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Y viene lo demás. Ahora, ¿cuál es el día 2? Está a partir del versículo 29. Ahí encontramos el día 2. ¿Por qué? Porque en el versículo 29 comienza diciendo el siguiente día. Mire qué interesante. Y en el día 3 comienza en el versículo 35. Si usted tiene su Biblia, puede ir y comparar. Versículo 35 de Juan capítulo 1. Porque el versículo 35 comienza el siguiente día. Ahora, permítame explicarle cómo se desarrolló el testimonio de Juan. Día 1, Juan dijo, Él está aquí, el Cordero de Dios. Día 2, Él dijo, he aquí. Día 3, Él dijo, síganlo. 3 días, 3 mensajes secuenciales a 3 grupos diferentes. En el día 1, Él está hablando a una delegación del Sanedrín. En el día 2, Él está hablando al pueblo en general. En el día 3, Él está hablando a sus propios discípulos. Este es un vistazo maravilloso de los 3 días más importantes en el ministerio del hombre más grande que jamás había vivido antes de, como el Señor lo va a decir, el último profeta del Antiguo Testamento, el primer predicador del Nuevo Testamento. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Analicémoslo entonces. Día 1, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, los judíos, ese es el establecimiento religioso hostil, o si usted me lo permite, o los enemigos de la verdad. Son los enemigos de la justicia, son los enemigos de la piedad, son los enemigos de Juan, son los enemigos del arrepentimiento, porque ese es el mensaje. Y después serán los enemigos de Jesús. A ese grupo va dirigido el mensaje del primer día. Entonces, aquí tenemos una coalición, una delegación, por así decirlo, de sacerdotes, de levitas. Estos son las personas comunes. Los sacerdotes eran personas comunes porque, como lo dije el día de ayer, decenas de miles de ellos y eran religiosos. Pero eran comunes, no son la élite, no son los escribas. Usted sabe, los teólogos religiosos de la época, los teólogos elevados, los saduceos, la gente con todo el poder adquisitivo de dinero, y después vienen por ahí los levitas, vinieron con ellos. ¿Quiénes eran los levitas? Hacían prácticamente trabajos, si usted me lo permite, para apoyar al sacerdocio. Creo que una manera de decirlo sería que los sacerdotes eran los que cuestionaban, eran la delegación religiosa, en donde mientras que los levitas eran los protectores, es decir, se protegían entre ellos. Una de las cosas que los levitas hacían era el trabajo en el templo, y trabajaban bajo el capitán del templo y bajo los tenientes del capitán del templo para controlar a las multitudes. Los levitas también trabajaban para mantener la paz, para guardar la paz en cierta manera. Era como explicarle a aquellos que mantenían bajo control a los manifestantes que llegaban precisamente delante del sacerdocio. Entonces, aquí vienen los sacerdotes, aquí están. Vea, el versículo 19, está en pantalla. Vienen los sacerdotes, y como usted sabe, envían sacerdotes. Y eso es bueno, porque sabían que Juan venía de una línea sacerdotal. Eso debió haber sido conocido. ¿Por qué? Porque cualquier persona en el mundo sacerdotal, de hecho, habría conocido eso.
Zacarías, recordará usted, de hecho había estado ofreciendo un sacrificio en el templo durante el curso de su trabajo. Estoy hablando por el padre de este Juan. Mientras él estaba desempeñando sus labores sacerdotales, cuando el ángel llega a decirle que Juan nacería, entonces él habría obtenido algo de kilometraje, algo habría aprovechado, algo de hecho en ese momento como línea sacerdotal. Ese respeto podría ser la razón, o quizás una de las razones por las que se regocijaron por un poco de tiempo con su luz. Y ya analicé esa frase. Entonces, aquí vienen los representantes de los judíos, que son los enemigos de la verdad, la justicia, y Juan, posteriormente hasta Jesús. Envían esta delegación, digamos del tipo de personas normales, de los sacerdotes que no conocían las escrituras, y no eran los tipos religiosos, eran prácticamente los líderes del vecindario, y su asistencia podía en cierta manera decir que era necesaria para controlar las grandes masas, multitudes, pero resulta que son una delegación. Observe, es lo que llama mucho la atención. Versículo número 20, confesó y no negó, sino que confesó. No soy el Cristo, dice Juan el Bautista. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos han enviado, los que nos enviaron. Fueron enviados. ¿Qué dices de ti mismo entonces? Versículo 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí está, observe el versículo. Habían venido de los fariseos, habían sido enviados de los fariseos. Ahora, los fariseos nos acercan al problema aquí. ¿Por qué? Porque no tenemos ilustraciones de fariseos que se hayan convertido. Uno al final eran los enemigos declarados de Jesús, según este evangelio, que prácticamente guiaron esto en la dirección de la enemistad y el odio hacia él. El Sanedrín está detrás de todo esto y son el concilio gobernante, recuerde, de 70 ancianos más el sumo sacerdote, en total 71. Ellos envían a esta delegación. Los fariseos son prácticamente los que cuidan, los guardianes de la religión judía. Ellos son los guardianes de la religión y envían a estos sacerdotes comunes y levitas y van a hacer preguntas a Juan. Van a hacerle preguntas directas. Esta es una misión del Sanedrín. Entonces le preguntan, ¿quién eres? La implicación es, ¿tú eres el Mesías? ¿Por qué dices eso? Porque la respuesta indica que eso era lo que ellos estaban dando cobertura a esa pregunta. ¿Tú quién eres? Está bien pensada. Es una manera, si usted me lo permite, respetuosa de hacer una pregunta. Yo no erraría en esto. Es claro, ellos quieren saber si este hombre es el Mesías o no lo es. O si cree que es él mismo, cree saber si él es el Mesías. De acuerdo con Lucas capítulo 3 versículo 15, nosotros podemos dar cobertura precisamente a esta verdad. Dice Lucas 3:15, mientras que el pueblo estaba en espera. ¿Por qué estaban en un estado de espera? Porque Juan está diciendo, el Mesías está aquí. Y todos están preguntando en sus corazones si Juan es o si el Mesías es otra persona. Entonces, es natural que esté en la mente de todo corazón al oír esas palabras tan desafiantes de este hombre. ¿Eres tú el hombre? Yo sé que tú estás hablando de alguien más, de un rango más alto que nació después de ti, pero que existió antes de ti. Pero ¿eres tú el hombre? Tienen que descubrirlo porque las masas de humanidad estaban llegando a la ciudad de Jerusalén y el área circunvecina querían oír a Juan. Él estaba teniendo mucho más influencia religiosa que cualquier otra persona de la época y aún que los mismos miembros del Sanedrín. Y en el versículo 20 confesó y no negó. Él confiesa. Por cierto, es una manera de tratar de traducir el griego, lo cual es muy fuerte. Él estaba molesto, él estaba indignado por la pregunta. Él confesó, yo no soy el Cristo. Ahora,
no estaban buscando un Salvador. Se lo tengo que decir claramente. Aquellas personas que habían sido enviados por los miembros del Sanedrín no estaban buscando un Salvador. Debemos entender eso. Ellos no estaban buscando un cordero, no estaban buscando un sacrificio, no estaban buscando que alguien quitara la ira de Dios. Estaban buscando un rey porque pensaban que estaban bien. Ese era un compromiso modesto con el arrepentimiento por causa de Juan el Bautista y por causa de estar listos para el Mesías. Pero no había un sentido en lo que realmente estuvieran buscando un Salvador. No. Se lo voy a mostrar más adelante. Si usted pasa a Juan capítulo 3 versículo 25, encontramos ahí una discusión por parte de los discípulos de Juan con un judío acerca de la purificación, el rito de la purificación. Entonces vienen a Juan el Bautista y le dicen, Rabí. Le dicen, Rabí. Entonces ahí vemos que lo habían identificado no solo como profeta y de línea sacerdotal, porque venía de un sacerdote, sino como maestro, porque solo a los rabí se le daba el título de maestro. Rabí significa maestro, de hecho. Mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio. Él bautiza y todos vienen a él. Y estos son discípulos de Juan que van a Juan y dicen, nuestro maestro Juan tiene que darnos la respuesta a una pregunta. La persona que tú señalaste, él tiene a todas las multitudes. Todos van tras Jesús. Todos te están dejando, Juan. Todos se están yendo tras él. Y ahora hasta está bautizando. ¿Sabe qué respondió Juan? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Aquí tiene usted un versículo sobre el cual puede edificar su vida. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Yo no soy el Cristo. Lo repite 3 veces. En el siguiente versículo se usa una analogía. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado, él le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo. Mi gozo está cumplido. Yo no soy el novio, solo soy practicante, el amigo del esposo. Yo no soy el esposo, yo soy el amigo, dice, del esposo. Es necesario que él crezca. Y la famosa frase, para que yo mengüe. Entonces note, Juan sabía que él no era el Mesías. Y él de manera enfática dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Y entonces le preguntaron en el versículo 21, ¿qué pues eres tú? ¿Quién eres entonces? ¿Eres Elías? Bueno, porque me hicieron una pregunta como esa, porque se la hacen. Elías ya desapareció de la escena hace mucho tiempo. ¿Por qué preguntan eso? Ellos preguntaron eso porque el profeta final, Malaquías, dijo esto de la venida de Cristo, la venida del Mesías. Voy a enviarles a Elías, el profeta. Prácticamente lo dice. Voy a enviarles a Elías, el profeta, antes de la venida del gran y terrible día del Señor. Y esto lo vemos ahí, precisamente en el profeta Malaquías. Entonces, con el profeta, ellos hacen esa pregunta debido a lo que él había mencionado. ¿Por qué el profeta final, el último profeta de ese periodo de Malaquías, dijo lo siguiente de la venida de Cristo, la venida del Mesías? He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que él venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Previo al regreso del Señor Jesucristo en juicio, el gran terrible día del Señor, Elías vendrá. Esa era una promesa. Era una promesa del Antiguo Testamento. En Malaquías capítulo 3, ese es el llamado el mensajero que viene antes del regreso del Mesías para establecer su reino. Los rabinos lo entendieron, los judíos lo entendieron, los sacerdotes lo entendieron, los levitas lo entendieron, todos lo entendieron. Antes de la llegada del Mesías vendrá Elías, dijeron ellos. Pero es antes de la venida del Mesías a juzgar. Entonces podemos decir esto, solo para nuestro entendimiento, solo para entenderlo correctamente, que Elías vendrá antes
de la segunda venida del Señor en juicio. Algunos lo equiparon precisamente con uno de los testigos. Algunos dicen que es uno de esos testigos que se menciona en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, que se le da el título de los dos testigos que vienen al final. Recuerde algo, Elías nunca murió. Él fue al cielo. Que si fue al cielo, precisamente lo encontramos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Entonces Elías de alguna manera da seguimiento a lo que el profeta Malaquías nos estaba declarando. Y por eso es que estos miembros están preguntando por Elías, que si Juan el Bautista era Elías. Ahora, espere un momento. ¿Por qué dijo él, no soy? Porque no lo era. Él era Juan el Bautista. Él no existió antes de que naciera. Él no es Elías reciclado. No obstante, aquí lo que usted tiene que entender es que el ángel dijo que vendría en el espíritu y poder de Elías. Con ese tipo de poder y efecto profético, convierten los corazones del pueblo de regreso a Dios. Esa es la interpretación. Entonces debemos entender de esta manera que Dios tiene cuidado y control. Dios no es que está diciendo en el Antiguo Testamento una cosa y en el Nuevo Testamento dice otra. No, Él no es hombre para que mienta. Lo que Dios dice, lo hace. Entonces, no están teniendo mucho éxito. Mire, eso es lo que quiero destacarle. No están teniendo mucho éxito al tratar de identificar a este hombre. Entonces le preguntan, le hacen una más directa. ¿Eres tú el profeta? ¿El profeta? Bueno, eso es bastante vago, ¿no es cierto? Realmente no. Estaban hablando de una profecía específica en el Antiguo Testamento que se encuentra en Deuteronomio capítulo 18. En Deuteronomio capítulo 18 hay una profecía específica, versículo 15. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Yo levantaré un profeta de entre tus hermanos. Voy a levantar un profeta de entre tus hermanos como tú. Voy a colocar mis palabras en su boca y les va a hablar todo lo que yo les mande. Este es Moisés, prometiendo la venida de un profeta, un gran profeta en el futuro, un profeta asociado con salvación, restauración, la revelación, por supuesto, de la palabra de Dios. Los judíos a lo largo de su historia habían visto eso como una profecía de la venida del Mesías. Fuera el Mesías o alguien que venía en el momento del Mesías, hubiera sido ese profeta. Entonces, estas son preguntas que salen de su análisis, de su teología y su entendimiento del Antiguo Testamento. Ellos preguntan si Él es el Cristo y después preguntan en base a Malaquías 4:5, ¿eres tú Elías? Y después en base a Deuteronomio capítulo 18, ¿eres tú el profeta? Y por cierto, si usted quiere saber a quién se refiere ese profeta, está en el libro de los Hechos, capítulo 3, porque Pedro, en su segundo sermón acerca de Cristo, habla acerca del sufrimiento de Cristo. Y él dice ahí, en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que envíe a Jesucristo, que os fue antes, ahí está, anunciado. Y después procede a hablar de Cristo y dice lo siguiente: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis a todas las cosas que él os hable. Y eso es citado de manera directa en Deuteronomio capítulo 18. Entonces, Pedro en ese segundo sermón identifica ese profeta como ningún otro que Jesucristo. Y así será que toda alma que no escuche ese profeta será destruido. Esteban dio el mismo mensaje en el 7º capítulo del libro de los Hechos. Si no mal recuerdo, está en el versículo 37. Este Moisés es el que dio a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos. Entonces note, ¿eres tú el Mesías? Volvamos al pasaje de Juan. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Y a las tres preguntas él dice no, con una contundencia, de manera enfática. Versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta al que nos ha enviado. Me llama mucho la atención
que Él no va a ocupar, Él no quiere títulos. Él no está diciendo, no, sí, yo soy aquel que viene, pero preparando un camino extraordinario para el Mesías. Él no está diciendo nada de eso. Sus palabras son muy pocas. A cada pregunta, un no rotundo, silencio total. ¿Eres tú el Mesías? No. ¿Eres tú el profeta? No. ¿Eres tú? No. Él no estaba buscando títulos, como hoy en día muchas personas sí lo hacen. Ahora, aquí está el asunto de comisión. Habían sido mandados, enviados como una delegación oficial por parte del Sanedrín. Recuerde eso. ¿Qué dices de ti mismo? Necesitamos una respuesta. Me encanta esto. Él dijo, yo soy la voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Me recuerda de Pablo en Efesios capítulo 3 versículo 8, quien dijo que él era el más pequeño, el menor de todos los santos. Juan es una voz. Esta es la esencia de la verdadera grandeza, la humildad. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy el hijo de Zacarías, el sacerdote estimado. Yo soy el hombre más grande que jamás vivió, por cierto. Yo soy un hombre que fue simplemente, para que lo sepan, lleno del Espíritu Santo. Cuando estaba en el vientre de mi madre, él no dice nada de eso. Él simplemente dice, yo soy una voz. Yo fui un ser anunciado por un gran ángel. Tampoco lo dice. Eso también me hace recordar Lucas 17:10, en donde dice que cuando hayamos hecho todo lo que debíamos haber hecho, debemos decir únicamente, somos siervos inútiles. Soy un esclavo, solo soy una voz nada más. Pero hoy hoy no. Hoy lo que quieren es aplausos. Hoy lo que queremos son reconocimientos. ¿Tan alejados estamos del testimonio? ¿Estamos tan alejados de la verdad? Él decía, yo soy una voz, es una voz única. Soy una voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Soy una voz, pero una voz cumpliendo una profecía, señores, del Antiguo Testamento que está en Isaías capítulo 40, versículo del 3 al 5. ¿Y qué es lo que Isaías quiso decir cuando dijo una voz? La voz de uno que clama. Isaías estaba hablando de la venida del Mesías y que antes de que viniera el Mesías sería precedido por una voz que estaba clamando en el desierto. Enderezad, ¿y qué clamaba? Enderezad el camino del Señor, aplanen el desierto, hagan en el desierto una carretera para nuestro Dios. Que todo valle sea levantado, que todo valle sea aplanado, que el camino que es pedregoso, el camino que está accidentado, se aplane, que el terreno accidentado sea un valle amplio. Entonces la gloria del Señor será revelada y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha dicho esto. Esta es una profecía de Juan Bautista y él dice, yo soy esa voz. Ahora, escucha usted, él estaba en un desierto físico, él estaba en un desierto geográfico, pero ese no es el punto de la palabra desierto. En la profecía de Isaías, porque cuando Juan vino, él no vino con una máquina para aplanar, él no vino con un gran tractor para aplanar ese camino allanado, o comenzó a mover la suciedad y empezó a rellenar todo hoyo, empezó a demoler montañas. Entonces, ¿en qué sentido? Él está aplanando montañas, elevando valles y enderezando los caminos torcidos y quitando los obstáculos del camino. Espiritualmente lo estaba haciendo. El predicador de la verdad, de justicia, una voz que no atraía gente a sí mismo, una voz que no atraía masas por la voz de él o quería buscar él popularidad, sino a uno de un rango más elevado que él, cuyas sandalias él ni siquiera era digno de desamarrar. Y él estaba diciendo, enderezad el camino del Señor. Por eso es que podemos ver literalmente que él no está buscando un reconocimiento. No, lo que él está diciendo, véanlo a él. Él es el que tiene todo. Él es el que produce nuestras vidas, así el querer como el hacer. Enderezad el camino del Señor. Y ahí lo está diciendo, como dice el profeta. Vea el versículo 24. Y los que habían sido enviados
eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues entonces bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Mire qué interesante. Enfrenta este detalle. Crea en ese momento una carretera en tu corazón, en lo que está buscando. Cuando leíamos y explicamos precisamente este versículo 23, eso es conforme a lo que analizábamos en la introducción de este evangelio. Las cosas elevadas son las cosas de justicia personal, orgullosas, si usted me lo permite, religiosas. Las cosas torcidas son las cosas desviadas que necesitan ser enderezadas. La basura de la vida necesita ser limpiada, necesita ser quitada. ¿Para qué? Para que el camino esté totalmente limpio. Esto es todo o parte del mensaje del arrepentimiento. Por eso es que ese mensaje siempre iba a ser un mensaje desafiante, a tal punto que lo que le va a costar es precisamente su vida. Enfrente los asuntos del corazón, lo cual es tanto miserable en su elevación de sí mismo, como también es algo humillante en sí mismo. Y por cierto, en el momento mismo en el que Juan estaba respondiendo su pregunta en el día 1, Jesús está caminando hacia Juan. Recuerde eso lo vamos a ver mañana. Él venía caminando hacia Juan y va a llegar al día siguiente. Soy una voz, no, solo una voz en el sentido de voz. Y ya soy la voz profetizada en Isaías, que ha venido a clamar en el desierto de pecado y esterilidad, y de bajeza, de justicia personal, enfrentando corazones, pero eso sí, enderezando los caminos torcidos. Habían sido enviados por los fariseos, estas personas, y los que habían sido enviados por ellos, le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú? Tú no eres el Cristo, tú no eres Elías y no eres el profeta tampoco. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Quién eres? Le voy a dar la respuesta a esa pregunta el día de mañana, porque ya se me acabó el tiempo. Pero aquí es donde encontramos otras aplicaciones más. Es importante reconocer que Dios es el que dispone nuestros corazones para el servicio de su obra. Y es importante también reconocer que la gracia de Dios es la que sostiene nuestra vida. Es la que nos da precisamente la oportunidad de disfrutar más precisamente de su gracia infinita, de su bendición. Esto es importante, que Juan el apóstol tome a Juan el Bautista como su testigo inicial, porque ese es el tema que estoy desarrollando. Recuerde, ese es el testimonio, el primer testimonio de Jesús. ¿Y sabe quién es el primer testimonio de Jesús? Lo hemos visto ayer y ahora: Juan el Bautista. La respuesta a esa pregunta es múltiple. Número 1, ¿por qué Juan toma como testimonio a Juan el Bautista? Hay varias razones, pero número 1, porque Juan fue un profeta. De hecho, él fue el único profeta en Israel. De hecho, no había visto un profeta en 400 años, en un periodo de silencio. Y todo el mundo entendía que Juan era un profeta. Esto es lo que dice en Mateo capítulo 14, y eso se repite en Mateo capítulo 21, versículo 26. Todo el mundo sabía que era un profeta. En Juan 5:35 dice que por un tiempo todo el mundo estuvo dispuesto a regocijarse en esa luz. Hablando de la luz de Juan el Bautista, no está hablando de la luz de Cristo. Él era una antorcha ardiente, dice el versículo, que brillaba. Entonces, note, en primer lugar, se entiende que si va usted a tener un testimonio humano acerca del Mesías, y si va a haber un testigo que hable del Mesías, tiene que venir de la fuente más creíble, más fidedigna. Y el predicador más creíble, el predicador más fidedigno, el predicador que da testimonio, es testigo confiable de la persona de Cristo, sería el que más confianza nos podía dar en la época. Y ese era Juan el Bautista. Por lo tanto, habló la palabra de Dios, y ese es Juan el Bautista. Además, Juan el Bautista, con este finalizo porque seguimos el día de mañana, Juan el Bautista no solo fue un hombre ordinario, él no tuvo un origen ordinario, él vino de una familia sacerdotal, se lo acabo de mencionar.
lo cual le dio una credibilidad adicional para que estas personas, los miembros del Sanedrín, aún así no se abalanzaran directamente y lo respetaran. Porque los sacerdotes eran reverenciados, honrados, era hijo del sacerdote, y como era la línea sacerdotal, por eso es que lo respetaron. Su linaje era del más alto rango en términos religiosos, y eso le dio una audiencia. Entonces, aquí hay un verdadero profeta. El primero en 400 años, todo el mundo sabe eso. Él habla en nombre de Dios, él habla de Dios, y también es sacerdote en su legado. Y podemos añadir otro componente que fortalece la credibilidad de Juan. Su nacimiento fue extraordinario. Uno podría decir milagroso, porque sus padres eran estériles y ya estaban en una edad muy avanzada. Nunca habían podido tener hijos, y su madre Elizabeth, recuerde, da a luz en una edad avanzada a este hijo, a Juan el Bautista. Eso lo hace milagroso. Pero el tiempo no me da. Pero sigamos, o más bien, le hago unas preguntas. La Biblia dice ya en el Nuevo Testamento también: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Si nosotros somos hijos de un gran rey y Él nos ha hecho coherederos de eterna salvación y sacerdotes, la gran pregunta es: ¿y usted está cumpliendo el propósito de Dios al darle vida? Es importante que nos hagamos esa pregunta para poder dar cobertura a esta reflexión. Que ese testimonio que Juan nos da nos lleve a nosotros a impregnarnos, no ser personas orgullosas, petulantes, no ver de menos a los demás. Yo soy una voz, decía Juan, simplemente que clama en el desierto. Él pudo ocupar las credenciales, y credenciales creíbles, como por ejemplo: yo vengo de la línea sacerdotal, aquí viene el mero que va a preparar el camino del Señor. No, él no usa esas palabras. Simplemente soy una voz que clama en el desierto. ¿Cuánto necesitamos aprender de este testimonio? Muchos predicadores hoy en día. Oremos entonces. Padre nuestro, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos por esta verdad. Gracias porque tu verdad sigue siendo esa antorcha que ilumina nuestro camino. Gracias por el consejo de tu verdad. Ayúdanos también a aplicar esos testimonios en la vida de Juan en nuestras vidas. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual tú nos has dado vida y vida en abundancia. Alabamos tu nombre, Rey. Tú eres el Rey de nuestra vida. Tú eres digno de toda la gloria. Nosotros solo polvo de la tierra. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, el cual recibimos en esta hora. Gracias, Señor. Amén y amén.